Bueno, hermanos, hoy tenemos un día que es un día muy especial para nosotros, porque tenemos la gran bendición y la gran oportunidad de celebrar la Santa Cena del Señor. Y saben que del Nuevo Pacto hay dos hitos fundamentales del Nuevo Pacto. Uno es la Santa Cena del Señor. Es un típico acto del Nuevo Pacto. Y otro es el Pentecostés. Son dos hitos de la Iglesia del Nuevo Testamento. La Santa Cena, que Jesús transformó a partir de la antigua Pascua hebrea, y la transformó en lo que hoy conocemos como Santa Cena. Y el Pentecostés, que fue el día en que por primera vez vino el Espíritu Santo para hacer habitación en el hombre, en la persona humana, y de esa manera nació la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia del Nuevo Pacto o de la Nueva Alianza. Así que esta mañana, sé que todos conocen perfectamente esta doctrina, pero como decían los apóstoles, que ellos no escatimaban las oportunidades de recalcar, de repetir lo que los hermanos ya sabían, aunque lo sabían, para que todos estemos claros, para que podamos recordar siempre lo que hemos aprendido del Señor y tener claro en nuestra mente qué es y por qué nosotros celebramos la Santa Cena en este tiempo. Jesucristo instituyó este rito, dicho de alguna manera, aunque no es simplemente un rito, implica ceremonia, ¿no es cierto? Por eso le llamamos de esa manera, pero es una institución del nuevo pacto que es fundamental. Así que nosotros vamos a tomar las enseñanzas del apóstol Pablo para recordarlas esta mañana y poder, como dice justamente, recordar, rememorar nuevamente lo que se nos enseña. Vamos a tomar como base esta mañana el capítulo 11 de 1 Corintios, capítulo 11, verso 23 en delante, para que podamos referenciar a través de la palabra lo que vamos a hacer aquí esta mañana. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, vamos a leer en el nombre de Jesús, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en delante. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria o en recordación de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es, o simboliza, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, es muy claro, ¿no? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre,
coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy nosotros estamos acá especialmente con un propósito que es rememorar, recordar, hacer memoria de la muerte del Señor Jesucristo y de su sacrificio. Esto que vamos a hacer hoy acá no es simplemente un rito de la iglesia. Esto es acá una realidad poderosa y espiritual que nos ayuda a tener siempre presente, cada vez que lo hacemos, por qué Jesús tuvo que morir, por qué se tuvo que realizar ese gran sacrificio que se hizo en la cruz, donde Jesús fue muerto, clavado en esa cruz por nuestros pecados. Eso proviene de la misma enseñanza de los apóstoles que recibieron, como en el caso de Pablo, fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. O sea que nosotros no enseñamos nada que no sea lo que Jesús enseñó. No solo que no lo hacemos, que no lo debemos y no podemos hacer otra cosa. Tenemos que seguir transmitiendo los fundamentos bíblicos y apostólicos que Jesucristo le dejó a la iglesia. Por eso dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto que le hemos enseñado a hacer a ustedes es lo que hemos recibido de Jesús y de los apóstoles originales. Tanto los 12 apóstoles que Jesús eligió, como el apóstol Pablo, como un apóstol especial para la iglesia de los gentiles. Por eso él dice, yo les enseño lo que recibí del Señor. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que la noche que el Señor fue entregado, previamente a ese momento, él tomó pan, partió el pan, se lo dio a comer a sus discípulos y dijo, tomen, coman esto, háganlo en memoria de mí. Y posteriormente también tomó la copa, esa copa contenía vino, por supuesto, y después de haber cenado, repartió esa copa entre los discípulos y les explicó que esa copa era el simbolismo de la nueva alianza y que el vino que contenía esa copa era el símbolo de la sangre de Jesucristo, que fue el sello de ese nuevo pacto con los creyentes de todas las naciones. El antiguo pacto era especialmente para un pueblo, para el pueblo de Israel. Pero el nuevo pacto es un llamado de Dios a todas las naciones de la tierra para aceptar el sacrificio de Jesucristo como el único medio de salvación eterna para todo aquel que cree en Jesucristo. Así que nosotros como iglesia, el Señor apela, ¿no es cierto?, a nuestra capacidad de recordar. Decimos siempre que nosotros los seres humanos a veces tenemos más facilidad para recordar las cosas malas que las buenas. A veces las personas se aferran más a las cosas malas que han sufrido, las ofensas, las cosas que le han hecho daño. Esas cosas lo esclavizan a la persona en una raíz de amargura, lo atan al pasado y a veces nos cuesta un poco recordar las cosas buenas, los beneficios grandes que recibimos tanto de Dios como los demás. Es una gran virtud cristiana el ser agradecidos. Es una gran bendición el ser agradecidos. Y la Santa Cena nos enseña a ser más agradecidos a Dios por el sacrificio de su Hijo amado, por la ofrenda viva que Él dio por todos nosotros para salvarnos de la condenación eterna. Así que, hermanos, hay un salmo que dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y detalla, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nos habla que Él es el que corona nuestra vida de bienes, de bendiciones y de favores. Y es la oportunidad óptima para nosotros dar gracias a Dios, reconocer el amor de Dios. Es este acto que nosotros hoy vamos a celebrar dentro de un momento. Hay cosas acá simbólicas y por cuestión de tiempo no vamos a usar hoy demasiadas escrituras para optimizar bien el tiempo que tenemos,
para hacer lo que tenemos que hacer, pero no lo vamos a hacer sin antes poder reseñar lo que estamos haciendo, porque acá en la iglesia no hacemos las cosas por una costumbre religiosa, sino que tenemos que hacer las cosas con un entendimiento de Dios, con un grado de revelación de Dios, de saber por qué hacemos lo que hacemos. Nuestra fe se basa en las Escrituras. La autoridad para nosotros es la palabra de Dios, no es la opinión de la gente, no es la opinión ni siquiera de nosotros los líderes, es la enseñanza que Jesucristo nos ha dejado, que es el fundamento de nuestra fe. Gloria a Dios. Pero es verdad, y tenemos que decir que el precedente de la Santa Cena, usted después lo puede leer en casa, el capítulo 12 de Éxodo, habla de la antigua Pascua de los hebreos o israelitas. Ustedes saben que el pueblo de Israel vivió más de 400 años esclavos del rey Faraón, de su imperio, de su gobierno, y fue una aflicción prolongada de mucho tiempo, que ellos vivieron esa vida de martirio, de suplicio, y Dios se acordó en su misericordia de ese pueblo, les levantó un libertador que fue Moisés, y por medio de él rompió esas cadenas de esclavitud en la nación de Egipto, abrió un camino a través del mar, un camino de libertad, para llevarlos a una tierra nueva, una tierra de provisión y abundancia, la tierra prometida, como se conoce, y en la Pascua ellos salían huyendo de esa esclavitud apresuradamente. No había tiempo para preparar los panes, así que tomaron las masas y las envolvieron en sábanas, las colocaron al hombro, y Dios le dice: ustedes no se detengan, ustedes no se demoren, ustedes salgan con prisa, huyan de esta esclavitud. Y tomaron esos panes así, esa masa sin leudar, y la llevaron al desierto, y allí celebraron la Pascua. Allí mataban un cordero de un año perfecto, y sacrificaban ese animal, lo asaban, comían la carne del animal, y la sangre la tomaban en una palangana, como decimos acá, en un lebrillo, y con un hisopo, un palo, un hisopo de lana, rociaban las puertas, los dinteles de las casas, porque antes que Dios rompiera el yugo de esclavitud del faraón, el ángel destructor iba a pasar con la 10ª y última plaga para romper el yugo opresor del faraón y sacar ese pueblo de la libertad. Toda puerta que no estaba rociada con la sangre, el dintel rociado con la sangre del cordero, aquella noche pasaba el ángel de la muerte, y en aquel hogar había llanto, había luto, había tristeza, había dolor, había clamor. Dice que a la medianoche se oyó un clamor en todo Egipto, un llanto en toda la nación. Pero los dinteles de las casas de aquellos que habían sido rociados con la sangre del cordero, en ese hogar no había muerte, en ese hogar no había llanto, en ese hogar había expectativa de salir a la libertad, a llegar a un lugar preparado por Dios de bendición y abundancia. Así que Moisés le da un estatuto que todas las generaciones de los israelitas tenían que guardar. Esto será a ustedes por estatuto perpetuo: guardaréis la Pascua de Jehová para recordar cómo Él los sacó a la libertad. Con mano fuerte y brazo extendido, Dios abrió un camino en medio del mar y lo sacó a la libertad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso todo simboliza la obra que ha hecho Jesucristo en cada uno de nosotros. Nosotros también teníamos un faraón que nos oprimía. Nosotros también vivíamos en un Egipto que era una vida de esclavitud a través del pecado, las maldiciones, de la maldad que nos oprimía, de este sistema perverso. Pero Dios envió el segundo Moisés, alguien mayor que Moisés. Dios mandó a Jesucristo, el verdadero libertador. Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad les traerá la libertad. Así que hoy estamos acá. Esto es una fiesta de la libertad. Esto es una fiesta para celebrar nuestra libertad, porque en un tiempo también éramos esclavos del pecado.
Y Dios rompió las cadenas y Dios nos trajo la libertad. Ahora debemos cuidar esa libertad, usar esa libertad para servir a Dios y no como ocasión para la carne, como dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, esto es lo que vamos a hacer esta mañana. El apóstol Pablo dice que esa tarde, previa al sacrificio de Jesús, Jesús estaba ahí con los discípulos. Usted puede leer en Lucas 22 que Él les mandó ir a un lugar y preparar un aposento donde celebrar con ellos esa Pascua. ¿Y sabe cuál fue la expresión que salió del corazón de Jesús a través de sus palabras? Dice, ustedes no saben cuánto yo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca. Jesús desde niño había visto en Israel cada año como los padres mataban un cordero, preparaban la sangre, comían el cordero. Todo eso lo había visto a través de los años, que desde la niñez hasta su adultez. Y en la conciencia que tenía él como Mesías, sabía que ese cordero le recordaba cada año la obra que él tendría que hacer. Ese cordero le hablaba de su destino, del propósito de su venida al mundo. Y aquella Pascua última que él celebró con los discípulos expresó lo que había en su corazón. No saben cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezcan. Yo le decía a los hermanos la otra vez en Uruguay, si usted supiera, si alguien le dijera, hoy es el último día de tu vida, hoy es el día, la víspera de tu muerte, ¿cuál sería tu deseo? ¿Cuál sería tu última voluntad? Usted podría decir, si es casado, tener a mi esposa al lado. Si es padre, yo quisiera tener a mis hijos alrededor. En el momento que cierre mis ojos para esta vida física, quisiera estar rodeado de todos los que yo amo y que me aman. Jesús ahí mostró su corazón. Aquella generación primera de discípulos, Jesús quería que estuvieran con Él en el previo momento de su sacrificio. El sacrificio ya se ha hecho. Hoy nosotros lo tenemos que recordar. Pero el corazón de Jesús no cambió, porque dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy a la mañana, cuando preparaste tu ropa para venir a la iglesia, cuando preparaste los niños, ya Jesús estaba anhelando que tú estés con Él esta mañana, que tú vengas acá a entender la importancia de este acto que nosotros vamos a celebrar aquí juntos, como hermanos, como familia de Dios. Él ya no muere más. Él murió una vez y para siempre, pero su corazón no cambió. Yo le digo a los hermanos siempre allá, si los hermanos entendieran lo importante que es la Santa Cena, nadie querría faltar a la Santa Cena. Todo el mundo quisiera estar aquí hoy, porque es un día de gloria, es un día para celebrar nuestra libertad. Y son cosas sencillas, en realidad. Jesús transformó todo aquel rito complejo en algo muy sencillo que hoy hacemos. Tomar un pan. Ustedes verán que va a tomar los ministros ahí, van a partir un pan que está hecho sin levadura, porque también eso es un simbolismo. Israel celebraba la Pascua con panes ácimos, sin levadura, y hierbas amargas. El pan simbolizaba a Jesucristo, un cuerpo sin pecado. Dice que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por eso el pan que nosotros preparamos simboliza a Jesús. Porque cuando lo partimos, estamos recordando las aflicciones que Él sufrió por nosotros para llevar nuestros pecados a la cruz. Si usted lee los evangelios, va a ver cómo Jesús sufrió. Él fue un pan partido, un pan destrozado, un pan quebrantado. A Él le arrancaron su barba, a Él le escupieron, a Él lo abofetearon hasta desfigurarlo. A Él le clavaron sus manos y sus pies. A Él lo coronaron con una corona de espinas, y a Él un soldado romano le traspasó su costado hasta que salió la última gota de sangre. Así que hoy cuando usted tome el pan,
en su mano. Cuando los ministros lo partan, vamos a estar mirando ese acto de partir el pan. Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Porque de alguna manera nosotros también llevamos a Jesús a la cruz. Nuestros pecados lo llevaron a Jesús a la cruz. Si yo preguntara hoy, ¿quién realmente mató a Jesús? Alguno podría decir, el soldado romano que traspasó su costado. Pero si usted va a Isaías 53, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el costo de nuestra paz fue sobre él. Es también por nosotros que Jesús fue a la cruz. De alguna manera también lo matamos. De alguna manera también lo crucificamos. Me conmovía un viejo himno que cantábamos aquí. Tengo recuerdos muy hermosos de mi infancia cuando cantábamos esos himnos. El precioso himno que dice, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy nosotros venimos a recordar, nosotros venimos a rememorar. El que se olvida no agradece. El que se olvida no da valor a lo importante. Por eso Dios quiere que cada tanto nosotros hagamos el ejercicio de recordar, de rememorar, de volver a la cruz. ¿Saben por qué tenemos que volver a la cruz? Porque en la cruz fue donde sucedió todo. En la cruz fue que Dios reconcilió al mundo con el Padre. El apóstol Pablo, siendo un hombre con tanta revelación, dice, yo estuve entre ustedes con temor y temblor y debilidad. Y no me propuse saber otra cosa entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Podemos hablar muy elocuentemente, pero el centro del Evangelio es la cruz. Y seguirá siendo la cruz. Es en la cruz donde nosotros realmente podemos entender el perdón. Si usted no va a la cruz, usted no va a entender el perdón. Jesús murió aún por aquellos que lo estaban matando. Y cuando lo maldecían, no volvía maldiciones, sino que oraba y decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice Isaías que aún habiendo sido muerto así, él oró por los transgresores. Dios le dio el premio de ver mucho linaje, de ver muchas generaciones convertidas, salvadas por ese amor de la cruz. Y si no vas a la cruz, nunca vas a entender el misterio de morir y vivir. Nunca vas a entender el misterio de la cruz. Jesús dijo, si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Si yo no entiendo la cruz, no entenderé que la vida cristiana es morir y vivir constantemente. Dice el apóstol Pablo que nosotros llevamos por todos lados la muerte de Jesús para que la vida de Él se manifieste en nosotros. Si usted no muere, no puede vivir. Si usted muere, puede producir más vida. Cuando la semilla es plantada, no vuelve a ser la misma. Cuando la semilla plantada es dada, entregada a la tierra para que muera. Pero porque esa semilla muere, la vida que está en ella produce una planta nueva, y esa planta nueva da mucho fruto, produce mucho más vida. Habrán cosas que cuando tomemos el pan tendremos que recordar a Jesús. Así sufriste por mí, Jesús. Así tu vida fue quebrantada. Así tu cuerpo fue molido y maltratado.
Así es la manera como en el bautismo cristiano nosotros nos identificamos a Jesús, con Jesús en su muerte, para que también nos podamos identificar con la nueva vida que hay en Él. ¿A cuántas cosas tenemos que morir si queremos que haya vida? A lo primero que tenemos que morir es al yo. A lo primero que tenemos que morir es a nuestra naturaleza caída, a nuestras demandas, a todas esas cosas que a veces nos impide encontrar más vida, porque solo se encuentra después de la cruz más vida a través de morir. Por eso fíjese lo que dice la palabra de Dios acá. Verso 26 del capítulo que hemos leído. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Saben que este acto es una proclamación de la muerte de Jesús. Pero es una proclamación para que nosotros también proclamemos la muerte del viejo yo, para que hagamos morir, como dice el apóstol Pablo, en nosotros el viejo hombre, para que podamos ser revestidos del nuevo hombre según la nueva creación de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando yo vengo a la cruz, yo renuncio a muchas cosas. Jesús tuvo que, para ir a la cruz, acuérdese que cuando Él fue a la cruz, antes Él tuvo que llorar y con lágrimas clamar a Dios, el único que lo podía librar de la muerte. Pero a causa de su temor reverente fue escuchado en su clamor. Y dice que caían de su rostro gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús ya estaba sangrando, Jesús ya estaba dando su sangre antes de ir a la cruz. Él sabía el sacrificio que le esperaba. Y allí dijo, Padre, ahí empezó a morir Jesús. Terminó de morir cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Él empezó a morir porque empezó a renunciar. Cuando dijo, pero si es posible, si pudieras eximirme de este sacrificio, si puede pasar de mí esta copa, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces nosotros queremos rescatar nuestra voluntad. En muchas cosas, en muchas maneras, en muchas formas, queremos rescatar nuestra voluntad. Jesús tuvo en su humana debilidad un momento para eso, pero inmediatamente el espíritu de obediencia que había en Él, de amor, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde Jesús empezó a morir. Pero porque Él murió, nosotros hoy vivimos. Porque Él murió, nosotros vivimos. Y vamos a vivir para siempre. Porque Él murió, nosotros tendremos la vida eterna. Esto que hacemos hoy es algo muy sagrado. Por eso dije, si entendemos esto, vamos a tomarlo con mucho más amor, con mucho más devoción. No vamos a querer faltar, vamos a querer recibir esta administración. Porque dice que si alguno toma esto ligeramente, sin discernir lo que es el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por esa es la causa de tanta debilidad espiritual en algunos. Por eso es causa de la enfermedad que hay en la iglesia a veces y algunos que mueren espiritualmente. Por no tomar dignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora usted dirá, ¿y quién es digno? Y nadie. ¿Cómo el Señor nos considera dignos para participar de esto? Dice que cada uno se examine a sí mismo, que cada uno se analice a sí mismo y dice, y después coma así del pan y beba de la copa. Porque si nosotros no nos juzgamos, si nosotros no nos analizamos, si nosotros no probamos nuestro corazón,
Podemos ser juzgados por Dios, dice acá, y podemos ser castigados también por Dios. Porque dice la palabra de Dios que a todo al que Dios toma por hijo, lo disciplina, lo castiga, lo azota. Porque así hicieron nuestros padres con nosotros. Y Dios prefiere disciplinarnos que seamos condenados y perdidos, igual que el mundo, en el infierno de fuego. Por eso Él prefiere que nosotros mismos nos demos el tiempo, nos demos el espacio de examinar nuestra propia vida. Y ahora vamos a tener un momento de oración para que usted y yo podamos tener un minuto para reflexionar y para pedirle al Señor que nos ayude a probar nuestro propio corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo te pregunto hoy, pero no por mí, en nombre del Señor, ¿cómo está tu corazón? Para tomar el pan y para tomar la copa. ¿Pensaste un momento antes de venir acá que venías a esto? ¿Pensaste en el valor y en la profundidad de esto? ¿Diste un tiempo para preparar tu corazón para recordar el sacrificio de Jesús? Como dijo David, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si en mí hay maldad y camino de perversidad. Borra, Señor, mis rebeliones y perdona todos mis pecados. Lávame con hisopo. Estaba haciendo alusión a la antigua Pascua que muchas veces David celebró en su familia. Estaba recordando la sangre del Cordero. Yo quiero que tomemos un momento para orar. Pero no, vamos a orar de una manera distinta. Vamos a tomar un minuto para que usted en silencio, su espíritu, su alma, su corazón, se conecte con la presencia de Dios. Y pídale a Dios que le muestre su corazón. Pídale que le muestre la cruz. Porque sin ver la cruz no podemos renunciar a cosas que tenemos que renunciar. Es en la cruz donde Jesús murió con brazos abiertos, en un maravilloso simbolismo de unir al hombre con Dios y de unir al hombre con el hombre. Esa dirección vertical nos estaba diciendo que Él vino para reconciliar al mundo con Dios. Su cabeza coronada de espinas, sus pies clavados, sus manos clavadas. Pero Él también vino para reconciliarnos entre nosotros. Y el primer ministerio es el ministerio de la reconciliación. Dios ruega por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Y reconciliémonos entre nosotros. Si hay alguna aversión en tu corazón, por alguna cosa que te haya pasado con alguien, esta es una mañana para renunciar a eso, para morir a eso. Porque venir a la cruz es morir. Y si no morís, no vivís. Si no hay renuncia, no hay nuevas oportunidades. Y si el grano de trigo no muere, quedará siempre sin fruto. Pero si muere, da fruto y da fruto en abundancia. Yo quiero que el Señor te ministre hoy. Yo quiero que el Espíritu Santo te ministre hoy. Y quiero que Él me ministre a mí también. Porque la primera administración es para el que predica, porque la palabra dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Es una espada de dos filos que corta para los dos lados. Así que yo le voy a dar una oportunidad al Señor que me ministre. Y yo ahora quiero que tú también le des esta oportunidad al Señor. Toma un momento para inclinar tu cabeza. Yo te pido que ahora te olvides de todo lo que está alrededor. Que tomes un tiempo para pensar en la cruz. Pensá en la cruz, hermano, pensá en la cruz. Yo te digo que si entendemos la cruz traerá solución de muchas cosas. Porque es en la cruz donde renunciamos a nuestra vida,
Es donde podemos ser crucificado nuestro viejo hombre. Es donde podemos clavar nuestro orgullo, nuestra vanidad humana. Solo en la cruz hay perdón. Solo en la cruz hay reconciliación real, verdadera. Hermanos, abracémonos a la cruz esta mañana. Amemos la cruz de Jesús. No como una idolatría pagana, sino amemos la cruz por lo que en esa cruz sucedió. Prepárate para tomar en tus manos el pan, que es el simbolismo del cuerpo de Cristo. Vas a hacer cuenta que vas a tener un pedazo de Jesús en tus manos esta mañana. ¿Sabes por qué no tenés el pan completo? Porque tu pecado hizo que Jesús fuera roto, fuera quebrado, fuera quebrantado, como dice el profeta. Fue por ti, fue por mí que Él sufrió. Oh, gracias, Señor. Levanta tu corazón a Dios ahora. Prueba tu corazón. Expone ahora tu corazón a Dios y permítele que pruebe tu corazón. Señor, prueba mi corazón, Señor, y ve si hay maldad en él. Lávame con hisopo y seré limpio. Purifícanos, Señor, para que seamos dignos de tu cuerpo y de tu sangre. Estamos anunciando tu muerte esta mañana como el único medio de salvación, de cambio, de transformación. Renunciamos a vivir como queremos y queremos morir para vivir como tú quieres que vivamos. Señor, ayúdanos a entender que esta libertad que tenemos ahora ha costado un precio muy alto y que no podemos usarla ahora de cualquier manera, sino para vivir para ti, para honrarte a ti, para servirte a ti todos los días de nuestra vida. Yo no le voy a poner la mano en la cabeza esta noche, pero si usted siente en su corazón esta mañana de renunciar a algo, usted mismo hágalo ahora esta mañana. Diga, Señor, yo renuncio a esto que me estaba perturbando mi mente, mi corazón. Quizá esto me estaba impidiendo el crecimiento espiritual. Quizá esto me estaba impidiendo el fluir de tu presencia en mí como nunca antes, Señor. Pero abrí tu corazón. Si oyes la voz de Dios hoy, el Espíritu Santo, no endurezca tu corazón como la gente lo hizo en Meriba. Permítele al Espíritu de Dios ministrarte esta mañana. Límpianos, Señor, purifícanos, para que seamos dignos de tu cuerpo y de tu sangre. Que podamos recordar, que podamos mirar allá al monte del Gólgota y verte a ti colgado. Pero que podamos ver más allá la gloria, donde tú estás a la derecha del Padre, porque tú has vencido la muerte y te has sentado a su derecha. Tú eres nuestro libertador. Ahora somos libres porque tú nos has hecho libres. Y donde está tu espíritu, allí se produce la libertad. Oro por todos los hermanos, oro por tu iglesia, Señor. Oro por cada uno de nosotros, tanto los líderes como los hermanos, cada uno de nosotros, que podamos morir y que podamos vivir. Y que esta mañana sea un acto conmovedor, impactante para nosotros, aunque lo hemos hecho tantas veces, tomar el pan, tomar la copa en nuestras manos y beber de tu sangre. Padre, yo bendigo tu nombre y bendigo a cada uno de los hermanos aquí congregados en esta mañana. Y si alguien nunca, Señor, participó de este hecho, que hoy sea una oportunidad para que lo toques, para que también pueda aceptarte, para que hoy pueda, Señor, recibir la decisión de bautizarse para ser un hijo tuyo, un discípulo tuyo, y poder también comer del pan y beber de la copa, cuando tú, Señor, se lo pongas a su alcance. Bendice a toda la iglesia en el mundo, Padre, en estos tiempos difíciles.
a todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gloria a Dios. Activa, Señor, tu presencia en la iglesia. Señor, amén. Trae un espíritu de amor, un espíritu de reconciliación, un espíritu de perdón. Que podamos renunciar a nuestras coronas y echarlas a tus pies. Podamos tener un espíritu de siervos. Que podamos agradarte en todo. Y así, Señor, tú nos puedas bendecir abundantemente. Encomiendo mi vida y la vida de cada hermano en tus manos. Y ahora nos preparamos para lo hermoso que viene. Tus siervos van a estar ministrando a la iglesia esta bendición tan poderosa que hoy hemos venido a buscar. Y bendecimos y te damos gracias por habernos elegido. Gracias, papá querido, por tu amor. Porque el amor es el milagro más grande. Oh, gracias, Señor. Ese amor hizo que nos perdonaras. Ese amor nos reconcilió. Ese amor nos limpió. Que nosotros también podamos dar ese amor a los demás. Que podamos ser instrumentos de tu amor y de tu paz. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.